Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí nuevamente su amigo y servidor, Mario Ancísar Suárez. Hay una pregunta que muchas personas se hacen constantemente y que muchas personas me han hecho a mí, y es la siguiente. La pregunta es, ¿por qué si Jesús fundó una sola iglesia? Escuchen, ¿por qué si Jesús fundó una sola iglesia? Porque hay tantas iglesias, porque hay miles y miles de iglesias. Entonces, eso es lo que quiero que tratar con ustedes el día de hoy. Quiero que miremos, basados en la palabra de Dios, basados en la Sagrada Escritura, por qué se está dando esta situación de que hay tantas iglesias cuando Jesús solamente fundó una. Quisiera, antes de entrar a mirar los pasajes bíblicos, aclarar una cosa, aclarar una situación. Miren, una cosa muy diferente es fundar una comunidad y otra cosa muy diferente es fundar una iglesia. Nosotros estamos llamados a fundar comunidad, pero no estamos llamados a fundar iglesias. Cuando alguien funda una iglesia, lo que está es ocupando el lugar de Cristo, que es el único que puede fundar una iglesia. Está ocupando el lugar de Dios, en cierta manera está cometiendo idolatría. Está ocupando el lugar de Dios, que es el único que puede fundar una iglesia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos llamados a fundar comunidad, y una comunidad es aquella que está bajo la supervisión y la autoridad de la iglesia fundada por Jesús. Por tanto, tiene la misma doctrina y por tanto tiene el mismo culto. Pero lo que estamos viendo hoy en día no son comunidades. Lo que estamos viendo hoy en día, miles y miles por montones, son iglesias. ¿Cómo sabemos que son iglesias y no son comunidades? Sencillo, porque cada una tiene su propia doctrina diferente de las demás. Y eso no es una comunidad. Una comunidad es la que tiene la misma doctrina y el mismo culto de la iglesia fundada por Jesús. Entonces tengan en cuenta esto para que no se vayan a dejar embolatar. Lo otro, y lo siguiente, y en esto sí ya entramos en materia, es que todo esto que estamos viendo ya había sido profetizado por la Sagrada Escritura. Incluso había sido profetizado por el mismo Jesús. Los invito a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 24 y 25, que dice de la siguiente manera. Dice: porque se levantarán falsos cristos, es decir, falsos mesías, falsos salvadores. Ojo, se levantarán, lo dice el mismo Jesús, que no miente. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Gente que viene a hablar de parte de Dios, de parte de Jesús, pero son falsos porque no han sido enviados por Él. No fueron enviados y no vienen por sucesión enviados por Él. Se autonombran ellos solitos. Escuchen, y harán grandes señales y prodigios. Harán grandes señales, milagros y prodigios. Ahí va usted identificando para que se dé cuenta que eso estaba escrito. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Son milagros y cosas tan portentosas que son capaces de engañar incluso a los miembros de la iglesia fundada por Jesús. Son capaces incluso de engañarlos a ellos porque son prodigios y milagros y señales grandísimas. Versículo 25, ya os lo había dicho antes, como quien dice, ya se lo había dicho, se los estoy repitiendo. Cuando alguien repite algo es porque lo quiere dejar claro y quiere que le presten atención a esa situación. También en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 15, dijo el mismo Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces esto ya había sido profetizado por el mismo Jesús. Pero también el apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28 en adelante, también había advertido lo mismo. Miren lo que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahora explica el por qué. Escuchen, ahora explica el por qué. Tienen que velar. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de aquí mismo, va a salir gente, toda esa gente ha salido de acá, de aquí mismo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El único fin es arrastrar tras de ellos a los discípulos del Señor para que se conviertan en discípulos de ellos. También el mismo Pablo en 2 de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra del Señor, que insistas a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora va a decir también por qué. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír novedades, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, como podemos ver claramente, había sido profetizado por el mismo Jesús y había sido profetizado también por el apóstol Pablo. Pero además de esto, quisiera entrar en algo que es también bien delicado y que ya también estaba profetizado. Y es que dice la palabra de Dios que muchos de ellos lo van a hacer por simple y pura avaricia. Ya si ustedes van a primera de Timoteo 6:3 en adelante, miren lo que dijo el apóstol. Escuchen esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la verdad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Escuchen esto. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuchen aquí, les resalto esto. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, mis queridos hermanos, ya estaba profetizado también que había personas que iban a hacer esto por dinero, por avaricia. El apóstol nos pide apartarnos de ellos. Escuchen. En este sentido yo quiero presentarles algo que está pasando y que es realmente lo que ha motivado el que crezca la fundación de tantas iglesias al día de hoy. Miren, yo lo voy a hacer con mi país Colombia, yo soy colombiano, así que lo voy a hacer con mi país Colombia, con unas cifras de mi país Colombia. Pero pues la matemática es igual en todo el mundo, usted lo puede hacer con las cifras de su país y el resultado va a ser el mismo. Escuchen. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan esto, que ya estaba profetizado que muchos lo iban a hacer por avaricia. Miren, el sueldo mínimo en nuestro país, en Colombia, al momento que estoy grabando este video, está en 828.116 pesos. Para que nos quede, para redondear cifras, les voy a bajar el sueldo a los pobres colombianos. Se los voy a bajar a 800. Vamos a redondear en 800.000 pesos salario mínimo en Colombia. Vuelvo y repito, está a 828.116, pero se los voy a bajar para que ustedes entiendan y para redondar cifras en esto que les voy a mostrar. Miren. Entonces miren lo que pasa. El 10% de 800.000 pesos son 80.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un pastor se autonombra pastor y funda una iglesia, en un garaje, en una casa, donde quiera. Y escuchen, él ya tiene las cuentas bien hechas. Él ya sabe que con 10 personas que lo acompañen, él ya se está ganando un salario mínimo. Escuchen esto y presten atención, que es que esto no es mentira, esto lo estamos viendo. Él sabe que con 10 personas que lo acompañen ya tiene un salario mínimo. Pero ojo, también sabe y ya tiene la cuenta de que cuando tenga 100 personas, escuchen, que cuando tenga 100 personas, él ya tiene un no despreciable sueldo de 8 millones de pesos. Aquí la cosa se empieza a poner delicada, porque él está recibiendo en un mes lo que reciben 100 personas por su trabajo mensual. Escuchen. Pero también él sabe mucho más. Él sabe y se está proyectando y sabe que cuando tenga 1000, escuchen, cuando tenga 1000, él va a tener la barbaridad de un sueldo de 80 millones de pesos. Habrá mucha gente que tiene plata y dice, ¿cómo que barbaridad 80 millones de pesos? Es una barbaridad porque eso es lo que se ganan 1000 personas que se ganan el salario mínimo en nuestro país. En otras palabras, una persona ganándose el salario mínimo necesita trabajar 1000 meses para ganarse lo que se está ganando esta persona en un solo mes. Entonces, y de ahí para adelante, hermano, miren cuántas personas van a estas iglesias y ustedes hagan cuenta. Si son 2000 personas, 160 millones de pesos. Y siga sumando y siga sumándole ceros a eso para que usted se dé cuenta que hay iglesias que tienen 5000, 7000, 10.000 personas, hermano. Haga la cuenta y es que no es exagerado. Hágalo. A esto súmele que también piden ofrendas voluntarias, hacen pactos, en fin, porque y súmele también además que yo esto lo estoy haciendo con el salario mínimo y hay personas que ganan más de un salario mínimo, por lo tanto su diezmo
es mucho más alto. Eso es una cosa, una barbaridad, pero vuelvo y repito, esto estaba profetizado, que por avaricia iba a estar sucediendo esto, y por el desconocimiento de un montón de personas que caen en las garras de estos falsos profetas y no son capaces de razonar y darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, esto nos ayuda a entender entonces por qué, si Jesús fundó una sola iglesia, hay tantas iglesias, pero además de esto nos ayuda a entender también por qué todos estos falsos profetas, todas estas iglesias, se dedicaron a convencer, a ganar para ellos, escuchen, a cantantes que ganan mucho dinero, a actores de televisión que ganan buen dinero, a futbolistas que ganan buen dinero, a empresarios que reciben mucho dinero, etcétera, etcétera. Ellos están empeñados en perseguir a estas personas que por salvar su alma, pero detrás de lo que estamos viendo y lo que estaba profetizado es por simple y pura avaricia, porque eso les va a permitir que reciban mucho y mucho más dinero para vivir, como ya sabemos que viven muchos de ellos, no solamente los pastores, sino también sus familias. Entonces, hermanos, esto ya estaba profetizado. Si se están dejando engañar, ahí sí ni modo, pero esto ya estaba profetizado, hermano. Que es que pónganse ustedes a pensar lo que 1000 personas se ganarían trabajando honestamente, las horas que corresponden, mandados por otros y un montón de cosas. Lo que 1000 personas estarían ganando en un mes, se lo está ganando una sola persona en un mes. Es una cosa exorbitante. Hablando solo de 1000, pero vuelvo y repito, hay gente que tiene 2000, 3000, 5000. Mejor dicho, con esto ya es mucho más fácil. Párese usted, si es que pertenece a una iglesia de estas, o párese en cualquier iglesia de esas y empieza a mirar más o menos cuántas personas entran y haga cuentas. Ya sabe que con 100, 8 millones. Ya saben que con 1000, 80 millones. Ya saben con 2000, 160 millones. Con 3000, 240 millones, sin contar los que ganan más del mínimo y sin contar ofrendas voluntarias, pactos y todo esto que hay en esas iglesias, pues ponen a las personas a que colaboren y a que... Entonces yo creo que ustedes ahorita entienden claramente el por qué Jesús fundó una sola iglesia y el por qué hay miles y miles de iglesias diferentes con diferentes doctrinas. Yo creo que ustedes ahora lo entienden mucho más fácilmente. Ahora esto a costillas de un montón de gente ingenua que no se prepara, que no estudia, que no profundiza en estas cosas y que a la que le hacen creer que si no dan el diezmo le están robando a Dios. Oh, ¿y quién le quiere robar a Dios? Por supuestamente que nadie, pero estamos hablando de una muy mala interpretación del profeta Malaquías. Entonces, ahora yo quiero mostrarles, para que lo que más coraje me da todo esto es saber que Jesús dijo lo siguiente. Se lo voy a mostrar. Los invito a buscar el Evangelio de San Mateo capítulo 10 versículo 5 para que ustedes se den cuenta lo que dijo Jesús respecto a estos. Miren, a estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Pero escuchen lo que voy a resaltar que dijo Jesús. Lo dijo Jesús, escuchen. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Pero no solamente eso, también el apóstol Pablo, cumpliendo este mandato de Jesús, un auténtico discípulo del Señor, miren lo que dice en 2 Corintios 11:7. ¿Acaso tendré yo culpa porque me abajé a mí mismo para ensalzaros a vosotros, anunciándoos gratuitamente el Evangelio de Dios? Lo resalto también, anunciándoos gratuitamente el Evangelio de Dios. Entonces nos damos cuenta de que que Jesús fundó una iglesia y hay miles y miles de iglesias. No solamente estaba profetizado, sino que también estaba profetizado que se iba a hacer por avaricia, por amor al dinero. Ahora, que no vayan a pensar estas personas que por esto no le van a tener que dar cuentas a Dios ni le van a tener que responder al Señor por esto que están haciendo. Para eso les voy a invitar a buscar 2 de Pedro 2, 1 en adelante, que dice de la siguiente manera: hubo también en el pueblo de Israel falsos profetas. Es decir, ellos sabían que esto que iba a pasar en la iglesia ya había pasado también en Israel. Y como hubo allá, ellos sabían que en la iglesia también nos íbamos a llenar de falsos profetas. Entonces,
Hubo también en el pueblo de Israel falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, lo que hacen es negar al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Escuchen, lo único que van a traer para ellos y para la gente que se deja convencer por ellos es una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Eso es lo único que está pasando hoy en día. La verdad está siendo difamada por cada uno de ellos a su manera. Sigue. Versículo 3, lo resalto. Traficarán con vosotros por codicia. Ya está dicho no solamente por el apóstol Pablo, ya está dicho por Jesús, sino que también ahora también lo va a decir el apóstol Pedro. Traficarán con vosotros por codicia, por amor al dinero, con palabras artificiosas. Escuchen lo que dice acá. Desde hace tiempo su condenación, escuchen, vuelvo a repetir, desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. El fin de estas personas va a ser la destrucción, va a ser la perdición y va a ser la condenación. ¿Por qué? Porque son falsos profetas y porque ocupan el lugar de Jesús cuando fundan iglesias y nadie tiene por qué fundar una iglesia. El único que pudo fundar una iglesia es Dios y por eso la fundó Jesucristo. El único que pudo fundar un pueblo fue Dios en el Antiguo Testamento y por eso él fundó el pueblo de Israel de la nada, de un hombre anciano con una esposa estéril, para decir que Dios es el único que puede hacer y que puede hacer de la nada. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está la verdadera razón de por qué Jesús fundó una sola iglesia y porque hoy en día hay miles de iglesias y cada semana se están fundando iglesias en garajes, en casas, en salones, etcétera, etcétera. Esto es algo que, como está profetizado por el mismo Jesús, por los apóstoles, que se dijo que iba a ser por avaricia y todo esto es algo que, como ya estaba profetizado, es algo que no va a disminuir, sino que es algo que va en crecimiento. Se pueden ustedes ir acostumbrando a que esto cada vez va a crecer mucho más. Eso sí, tengan presente ustedes de no dejarse engañar y tengan presente ustedes de que entonces ahora tendrán que investigar no solamente en la escritura, sino en la historia y correr hacia la iglesia que fundó Jesús. Eso sí es lo que tienen que hacer. Ya saben de dónde salió toda esta recocha de iglesias que tenemos el día de hoy, ¿sí? Que en últimas es apostasía, que también es un signo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que viene esta semana, no estoy diciendo nada de eso, sino que es también signo de uno de los signos de que va a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía, salirse de la iglesia fundada por Jesús, de la verdad, y irse hacia otras verdades, irse hacia otras iglesias fundadas simplemente por hombres, por avaricia, como lo acabamos de ver. Que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.